Dios te bendiga, Dios te guarde, tu hermana Rebeca Heredia quien te habla. Para nosotros más que un gozo y un placer poder estar junto con ustedes. Y qué más que en esta plataforma Excelencia Cristiana. Bendito sea el nombre de Jesús. En este hermoso momento tenemos una hermosa pastora que nos va a traer una palabra poderosa para cada uno de nosotros. Así que comparte de like para que las demás personas también puedan ser edificados. Dios te bendiga, pastora. Dios te bendiga, más guerrera. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Su hermana Teresa Polanco de este lado. No le cambie, manténgase hasta el final porque vamos a aprender mucho en esta hora. Amén. Ya escucharon a nuestra amada pastora. Amén. No te muevas. No te muevas de ahí, ¿verdad que sí? Bueno, vamos a dejar a nuestra pastora que... Sí, vamos a hablar en esta hora de lo que son las guerras espirituales, los ataques espirituales, los ataques de brujería, gloria al Señor. Muchas veces queremos saber cómo yo puedo identificar un ataque de brujería, cómo yo puedo saber que estoy bajo una guerra espiritual. Y podemos hablar, amados hermanos, conforme a la palabra. En el libro de Números, capítulo 22, vemos cómo el pueblo del Señor había sido liberado de Egipto. El Señor había sacado su pueblo con mano poderosa de Egipto. Pero siempre hay un enemigo que se va a oponer. Siempre va a haber alguien que tratará de impedir tu avanzar en el Señor, que tratará de impedir tu crecimiento, tu desarrollo. Y hay enemigos invisibles, hay enemigos que no vemos. Hay personas que ni siquiera sabemos, pero que por causa de lo que portamos de parte de Dios, por causa de lo que el Señor está haciendo a través de nosotros, se levantan en secreto, planifican en secreto, hacen contrataciones en secreto, tratando de impedir que pasemos por su territorio. Amén. Tratando de impedir que nosotros alcancemos, gloria al Señor, aquellas vidas, aquellas almas que le pertenecen a Dios. ¿Sabe? Este rey Balaam, en Números capítulo 22, dice que estaba muy asustado. Este hombre estaba bajo pánico, estaba bajo terror, porque el pueblo de Israel había vencido ya una nación muy poderosa y había vencido un rey muy poderoso y tenía que pasar por su territorio. Hay personas que el hecho de que tú vivas cerca de su casa lo pone en pánico. El hecho de ellos saber, gloria al Señor, que no han podido lograr tal o cual objetivo por tus oraciones, por tus ayunos, por tu búsqueda, por tu fidelidad, por tu entrega al Señor. Esto los irrita, esto lo mete en pánico, esto hace que se levanten en contra de ti, que planifiquen en contra de ti, que se reúnan a ver cómo te van a invalidar, cómo te van a enfermar, cómo te van a detener, cómo te van a cansar, cómo van a lograr que tú te quites del medio para que ellos puedan lograr su objetivo. Y muchas veces no vemos, muchas veces no sabemos y ni siquiera conocemos por qué esta guerra, por qué este levantamiento, por qué esta situación, por qué este sueño. Gloria al Señor. Pero así como el pueblo de Israel tenía que estar en constante guerra porque siempre había un enemigo que quería entrar en su territorio, que quería despojarlos, que quería destruirlo por causa de que el pueblo del Señor contaba con la protección del Dios del cielo, contaba con la protección del único Dios verdadero, mientras que todos los pueblos de alrededor de Israel creían en múltiples dioses, les servían a múltiples dioses que no son dioses, gloria al Señor, porque el único Dios verdadero se llama Jehová. Pero el que tú marques la diferencia, el que tú le sirvas a Dios, el que tú le obedezcas a Dios, el que tú hayas cambiado tu manera de vivir, tu manera de pensar y tu manera de hablar, esto hace un revuelo, esto provoca un impacto en el mundo espiritual, gloria al Señor. Y este hombre contrata a Balaam, un adivino, un profeta adivino, gloria al Señor, para que maldijera al pueblo, para que destruyera al pueblo del Señor. Y lo manda a contratar, le manda regalos, le manda presentes. Y muchas veces usted y yo no sabemos quiénes se han puesto de acuerdo, qué cantidad se ha ofrecido por tu cabeza. Y en el mundo espiritual estamos siendo buscados, en el mundo espiritual estamos siendo perseguidos, en el mundo espiritual se han creado edictos, se han creado decretos en contra de ti, en contra de tu casa, en contra de tu ministerio, de tu llamado. Por eso es que tenemos que alertarnos, tenemos que despertarnos. Hay mucha gente que no cree en las guerras espirituales. Hay mucha guerra que no creen en los ataques espirituales. Hay mucha gente que dice, no, pero es que ya yo recibí a Cristo. El solo hecho de yo recibir a Cristo me hace inmune. Y no es así. Cristo es todo. Él es el complemento de todo.
En Él lo podemos todo. Todo fue creado por Él y para Él. Pero también hay un reino de las tinieblas. También hay un enemigo que ya fue sentenciado, que ya fue desterrado, pero que también tiene un propósito y un objetivo, y es que no se cumple el propósito de Dios en tu vida. Y es por esto que muchas veces comenzamos muy motivados y queremos trabajar en la obra y hago ayuno y hago silicio y estoy disponible y llamo a mis pastores y me presento delante de mis líderes porque yo quiero dar por gracia lo que por gracia he recibido. Yo quiero crecer, yo quiero avanzar, yo quiero que el mundo sepa lo que Dios hizo conmigo, pero de repente está el querer, pero el hacer como que se dificulta. Muchas veces está el querer, pero no se por qué no puedo avanzar, o por qué no puedo llegar, o por qué no salgo de este nivel, o por qué no alcanzo un nivel mayor, o por qué no puedo escuchar la voz de Dios, por qué no puedo operar en lo que Dios ha depositado en mi mano. Son guerras espirituales. Mashaka. La Biblia habla de fortalezas, la Biblia habla de argumentos mentirosos y engañosos que usted y yo tenemos que traer a los pies de Cristo. La Biblia habla de un enemigo de nuestras almas. La Biblia habla de un acusador que está delante de Dios acusándonos a nosotros de día y de noche. O sea, son obstáculos que nosotros tenemos que aprender a vencer. Son situaciones que tenemos que aprender a enfrentar. Y muchas veces Dios va a permitir la guerra. Dios va a permitir el decreto. Dios va a permitir el ataque. Dios va a permitir la situación en la casa. Dios va a permitir que te golpeen en sueño, que te ataquen en sueño. Dios va a permitir que se revuelva todo, que todo se vuelva un caos. ¿Por qué? Porque se complace en el dolor. No, Él no se complace en el dolor, pero es la manera de capacitarnos, es la manera de ejercitarnos, es la manera de revelarnos que hay un mundo espiritual que aunque es visible, invisible, se puede materializar. Lo que sucede en lo invisible, gloria al Señor, se materializa en tu día a día, se materializa con tus hijos, se materializa en la iglesia donde te congregas, se materializa quizá con tus líderes, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque detrás hay contrataciones, detrás hay reuniones, detrás hay personas que le sirven a Satanás, que día a día procuran desmantelar el propósito de Dios en tu vida. Y este hombre contrata a este adivino ¿para qué? Para maldecir a Israel. Para impedir que Israel avance, para impedir que conquiste su territorio, para impedir que tome posesión de lo que ya Dios le había prometido desde que estaban en Egipto. Entonces nosotros tenemos que despertar, tenemos que alertarnos. Hablábamos y siempre hablamos de que tenemos que caminar con el conocimiento de la palabra del Señor. La Biblia le dice que su pueblo perece porque le falta conocimiento. La Biblia dice que no podemos minimizar las maquinaciones de Satanás. La Biblia dice que Satanás se viste hasta de ángel de luz. La Biblia dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces nosotros tenemos que tener conocimiento de que estamos enfrentando un mundo espiritual invisible, pero que provoca estragos en el mundo visible. Gloria al Señor. Y usted no puede dormir. Por eso es que en tiempo de guerra usted no puede descuidarse. En tiempo de guerra usted tiene que estar alerta. Usted tiene que estar activo. Usted tiene que estar despierto. Usted tiene que estar con la vestidura puesta, con la armadura puesta, con la espada desenvainada. Cuando Josué iba a conquistar a Jericó, dice que tuvo una visión, tuvo un sueño y vio un príncipe, gloria al Señor, y vio un príncipe con espada desenvainada. Pero este hombre está en tiempo de guerra, este hombre está en tiempo de conquista, este hombre está alerta, este hombre está activo. Le dijo, ¿tú eres de los nuestros o eres de los enemigos? O sea, porque cuando tú tienes una visión, una revelación de algo, tú tienes que pedirle al Señor discernimiento de espíritu para ver si lo que tú estás enfrentando es de Él o no es de Él. Y él le dijo, no, yo vengo como príncipe de Jehová, yo vengo como aliado, yo vengo como amigo. Remashoka tarabasama.
¿Qué te quiero decir con esto? Que cuando estamos en guerra, que cuando Dios está a punto de entregarnos algo, que cuando Dios nos manda a conquistar un territorio, no estamos solos. Hay príncipes del ejército de Dios, hay guerreros de Dios, hay ángeles de Dios, hay protectores de Dios en el mundo invisible, pero que Dios nos va a manifestar y nos va a revelar que están de nuestro lado y que están a nuestro favor. Entonces muchas veces tenemos sueños y esos sueños nos revelan que estamos bajo ataque. Esos sueños nos revelan que han lanzado, que han enviado cosas negativas a nuestro entorno, a nuestra iglesia, a nuestra familia, a nuestra salud, nuestra finanza. Porque el enemigo quiere atacar lo que te duele, quiere atacar lo que tú amas, quiere atacar lo que te puede debilitar, lo que te puede desenfocar, lo que te puede hacer menguar, porque tú le estás haciendo guerra, porque tú estás conquistando su territorio, porque tú le estás arrebatando lo que él entiende que le pertenece, gloria al Señor. Entonces muchas veces en sueños el Señor nos va a revelar cómo, cuando usted se enfrenta con alguien en sueño. No sé si a usted le ha pasado, hermana, que yo he peleado con gente en sueño y nos desgreñamos y nos desnucamos, gloria al Señor. Esto es una alerta, esto es un sueño de alerta. El Señor te está diciendo: levántate, ponte en obediencia, métete en ayuno, métete en oración, porque en el mundo invisible te están golpeando, te están persiguiendo, están buscando tu vida, están buscando tu paz, están buscando tu bienestar, están buscando detener, desanimarte, desalentarte, para que tú no alcances y conquistes ese territorio donde yo te mandé o donde yo te planté. Muchas veces las iglesias están bajo ataque, están bajo guerra. Y usted mira que las cosas no avanzan, que las cosas no suceden. Entonces tenemos que unirnos, claro. Tenemos que reunirnos 2 o 3. El Señor siempre me ha puesto a mí reunir a 7. Cuando usted reúne 7 gente de oración, de intercesión, que se paran en la brecha, que se paran en el muro. Mire, no hay diablo, no hay satanita y no hay demonio que pueda quedar de pie. Cuando 7 intercesores en una iglesia, en una casa, en un hogar, se ponen de acuerdo a contrarrestar las acechanzas del infierno, a contraatacar las enviaciones, los dardos de fuego, gloria al Señor. Y nosotros no somos la excepción. Quizá usted no tiene una guerra física, quizá usted no tiene que ir a pelear a otra nación, quizá uno tiene que comprarse una espada para ir a degollar a nadie, pero en el mundo espiritual hay contrataciones en contra de ti, en contra de tu casa, en contra de tu iglesia, en el sector donde tú vives, aleluya. Hay una alerta porque tú vives ahí, hay una revolución porque tú vives ahí. Por el solo hecho de tú haber recibido a Cristo, de tú hablar de parte de Dios y de tú hacer cosas de parte de Dios, esto provoca revuelo, esto provoca ataque, esto provoca envidia, esto provoca enviaciones, esto provoca que brujos se pongan de acuerdo para tratar de postrarte en una cama, para tratar de desanimarte, de que tú pienses que no está pasando nada, de que tú pienses que tus hijos se van a quedar ahí perdidos, de que tú pienses que ya no voy a orar más por ese esposo, ya no voy a pedir más por esto, porque mientras más pido, mientras más intercedo, mientras más oro, más me atacan, más siento que me estoy desgastando, que me estoy secando. Pero el apóstol Pablo dice en el libro de Corintios, 2 de Corintios, capítulo 4, 17, esta leve tribulación momentánea produce un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, aunque el enemigo lo hace para destruirte, para debilitarte, para contaminarte, para enfermarte, para que te descarríe, para que no siga creyendo, para que no siga levantando la mano, para que no siga glorificando al Señor. El Señor lo va a permitir a bien tuyo y a favor tuyo, porque el apóstol Pablo en Romanos dice: todo obra para bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. Abba, Padre. Entonces el propósito de Dios en ti va a hacer que las cosas se vuelvan a tu favor, aunque en el momento no las entienda, aunque en el momento quizás no sepa cómo enfrentarla, aunque en el momento quizás no sepas qué hacer. Pero todo lo que Dios permite, todo lo que Dios le da permiso, recuerda que los ataques van a venir permitidos por Dios, la guerra va a venir permitido por Dios. Satanás no puede hacer nada sin que Dios se lo permita, sin que Dios dé la orden, sin que Dios dé el visto bueno. Si no, lee la historia de Job. Para cada tiempo que Satanás fue a atacar a Job, primero tuvo que pedirle permiso al Señor, y el Señor lo permitió. ¿Por qué? Porque el resultado final estaba en sus manos.
porque él conocía el corazón de Job, porque él sabía que aunque sufriera, aunque perdiera y aunque atravesara todo lo que atravesara, no iba a blasfemar de Dios, no iba a hablar mal de Dios, sino que esto lo iba a catapultar, sino que esto lo iba a llevar a un nivel mayor, sino que esto lo que iba a lograr era que él conociera a Dios de una manera diferente. Muchas veces solo nos quedamos con la experiencia primera, o solo nos quedamos con lo que Dios hizo ayer, o con lo que vimos que Dios hizo con otro, pero todos estos revuelos, todos estos ataques, el Señor lo va a permitir para que tú mismo lo conozcas, para Él revelársete a ti, para que tú sepas que el Dios que libra se presenta cuando tú eres atacado, para que tú sepas que el Dios que multiplica se presenta cuando estás atravesando una escasez, para que tú sepas que el Dios que sana se presenta cuando estás postrado en una cama o cuando no tienes nada en la nevera. Todas estas cosas Dios las va a volver a nuestro favor, para Él revelarse, para Él manifestarse y para que su nombre siga siendo glorificado, y para que se sepa que tú no estás solo en esta guerra, tú no estás solo en este ataque, tú no estás solo, no, es todo lo contrario. Dios está permitiendo para que tú tengas experiencias espirituales, para que tú sepas cómo se mueve el mundo espiritual, para que tú sepas cómo contraatacar y cómo defenderte de estas artimañas y de estas maquinaciones. Aleluya. Fíjate cómo Pablo estaba destinado para ir a Roma a predicar el evangelio del Señor, pero dice que 40 se conjuraron, 40 juraron bajo maldición que no iban a comer ni iban a beber hasta que le dieran muerte a Pablo. Así nosotros, aunque quizás no lo sabemos y Dios lo va a revelar, nada sucede sin que Dios le revele a sus siervos los profetas. Y muchas veces hay personas que se conjuran, hay personas que ayunan bajo maldición, tratando de impedir tu avanzar, tratando de matarte si pudieran, tratando de enfermarte si Dios se los permite, aleluya. Pero esto no es más que un escalón, esto no es más que un peso de gloria que se aproxima, porque el apóstol Pablo dijo que la tribulación que estamos pasando es leve, la tribulación que estamos pasando es momentánea, pero no vino para secarte, no vino para matarte, no vino para destruirte, vino para producir en ti, para producir en tu casa, para producir en tu sector, para producir en tu iglesia un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Por esto vuelvo al principio, cuando Balac contrata a Balaam para maldecir al pueblo del Señor, y el Señor le había dado una palabra a Abraham y le dijo: el que te maldiga será maldito, y el que te bendiga será bendito. O sea, no podemos temer, no nos podemos amedrentar, no nos podemos detener ni callar, aunque 40 se pongan de acuerdo en contra de nosotros, aunque se levante un Amán que jure, que selle con el anillo del rey un edicto de muerte contra nosotros, aleluya, aunque se levanten los Zambalá y los Tobías que no nos quieran dejar avanzar en la obra. Todo va a volverse a bien a los que amamos a Dios, a los que hemos sido llamados con propósito. De cada proceso, de cada ataque, de cada enviación, de cada brujería, de cada satanista, de cada persona que Dios te permite enfrentar, va a salir lo que está guardado dentro de ti, porque Dios no va a permitir que tú estés ahí más tiempo del que tú puedas soportar. Tampoco Dios te va a dar una carga que tú no puedas llevar, tampoco te va a enfrentar con un enemigo que tú no tengas la capacidad para vencer. Y si tú lo estás enfrentando, si lo estás viviendo, si estás atravesando esas noches de pánico, esas noches de terror, esas noches de guerra espiritual, que quieres dormir pero que no puedes, que sientes la presencia de alguien, que sientes que te están vigilando, que sientes que aunque quieres orar no puedes, que te desvelas, que se mete una ansiedad, son ataques espirituales, aleluya. Pero el mismo Dios, Sakatarabashenda, va a permitir para que sepas que dentro de ti hay una guerrera, que dentro de ti hay una intercesora, que dentro de ti hay una adoradora. Hay ataques, hay guerra, que con el solo hecho de tú abrir la boca y adorar a Dios con alta y fuerte voz, se van a ir los que te persiguen, se van a ir los que te buscan. Si no, pregúntale a Josafat. Viene una gran multitud contra Josafat a destruirlo, a matarlo, a acabar con el pueblo del Señor. Pero ¿qué hace Josafat? Dice que se humilla delante del Señor, dice que convoca al pueblo, reúne al pueblo, ayuno y oración.
oración y viene delante de Dios y dice, tú eres el Dios de pacto, tú eres el Dios de promesa, tú eres el Dios que tiene poder para hacer y para deshacer. Tú estás mirando que cuando nosotros pasamos por su territorio, no le tocamos, no le hicimos daño. Ahora ellos vienen a tratar de despojarnos de lo que ya tú nos diste. Entonces tenemos que saber cómo venir delante de Dios, cómo presentar nuestra causa delante de Dios, cómo presentar a aquellos que han venido a atacarnos, a robarnos, a destruirnos, a debilitarnos. Gloria al Señor. Tráigalo delante del altar del Señor, tráigalo a la presencia de Dios. Y diga, mira, como dice el Salmo 35, tú lo has visto, ¿hasta cuándo verás esto? Líbrame de los leones, líbrame de sus destrucciones. Entonces tú vas a descubrir el armamento con el que tú cuentas, tú vas a descubrir lo que hay de Dios en ti. Para esto Dios le está permitiendo. Quizás tú te crees que eres el pobrecito, la pobrecita que tiene que llamar al profeta, que tiene que llamar al pastor, que tiene que llamar. No, está en ti. Y hay guerra que la vas a tener que enfrentar tú, hay guerra que la vas a tener que pelear tú, porque hay guerra donde nadie te va a llamar, donde nadie te va a visitar y donde nadie va a ir, porque esto es un asunto entre tú y Dios. Esto es un asunto donde se va a activar, esto es un asunto donde se va a revelar el llamado, el propósito, el don, lo que tú portas. Para esto son los ataques, para esto son las guerras, para estas son las situaciones, gloria al Señor, porque en ese terreno de oscuridad, de angustia, porque va a venir la angustia, va a venir la tribulación, sí, Dios la va a permitir, porque es la manera de llevarte a la estatura del varón perfecto, es la manera de llevarte a ser esa adoradora que Dios diseñó desde antes de la fundación del mundo. Es la manera de Dios capacitar a esa pastora que va a tener que enfrentar diferentes casos, diferentes personas que van a venir a donde ella a decirle, pastora, mire, anoche tuve tal enfrentamiento, anoche me soñé con tal y cual ataque, anoche soñé que me rodeaban un enjambre de moscas, anoche soñé. Estos son revelaciones, estos son sueños que te activan, que te despiertan, que te hacen saber algo está pasando. No te puedes dormir toda la noche, despiértate, levántate, te están atacando, te están buscando. Pero si usted no se activa, usted va a ser presa fácil del enemigo. Usted va a ser una historia que ya pasó. Pero cuando usted se apercibe, cuando usted se pone la armadura, cuando usted viene delante de la presencia del Señor, cuando usted reconoce al Dios al que usted le sirve, muchas veces estas cosas van a suceder solamente para que tú declares quién es Dios en ti, sí, para que tú proclames quién es Dios en ti. Con el solo hecho de tú proclamar, de tú declarar y de tú decir quién es Dios y lo que Dios representa, el diablo no resiste eso. Tú sabes que una noche yo estaba bajo un ataque espiritual y yo estaba bajo una guerra que literalmente yo pude identificar que no era un espíritu inmundo que me estaba atacando, sino que era un espíritu humano. Porque yo pude palpar su carne, yo pude tocar su carne, gloria al Señor. Y esto estaba ahí, yo lo sentía en mi almohada, en mi cabecera de mi cama. Y yo termino de orar y cuando termino de orar, que pienso que voy a dormir, que voy a descansar, lo que siento es esta presencia y siento y pude hasta ver rasgos de esto que estaba ahí. Yo comienzo como a hablar esto, como a pelear con esto, gloria al Señor. Pero de repente como que Dios me cambia la estrategia. De repente yo comienzo a declarar, es que yo sé que tú estás conmigo, es que yo sé que tú me amas y yo te amo, es que yo sé lo que tú hiciste por mí en la cruz del Calvario. Hermana, mire, y el solo hecho de yo comenzar a recitar esta palabra, porque hay momentos donde tú quieres hablar y no puedes hablar, porque tú sientes como que te sella la boca y tú quieres reprender y no puedes reprender, tú quieres contraatacar y no puedes contraatacar, pero aún en tu interior, aún en tu interior tú proclamas, aún en tu interior tú clamas, aún en tu interior tú declaras, gloria al Señor. Y el hecho de yo declarar esta palabra cambió la atmósfera inmediatamente, cambió, se fue como ese panorama como de oscuridad, de pesadez, gloria al Señor. Y cuando se disipó todo, que yo como que sentí el descanso, porque ya esto se había ido, yo cierro los ojos y usted sabe lo que yo vi, amada hermana. Yo vi un rostro gigante que se sonreía. Y yo dije, wow, verdaderamente que los misterios de Dios, las cosas de Dios son tantas
tan innumerables y tan inexplicables en la forma que Dios te habla, que Dios te revela. O sea, yo entendí esto, que por el hecho de yo cambiar la estrategia de la guerra, de no tratar de destruirlo con mis manos, de pelear con mis manos, lo que tenía que usar era mi boca. Lo que tenía que declarar la grandeza del Dios al que yo le sirvo, la grandeza del amor que Él me tiene. Y esto disipó la atmósfera inmediatamente. Y yo vi este rostro, así un rostro que como que lo llenaba todo y se sonreía, como quien dice, es lo único que tenías que hacer. Eso fue como lo que yo entendí en mi corazón, que él se sonrió como quien dice, lo hiciste bien, mi chiquitica, qué bueno es Dios. Y así será contigo, así será con cada uno de nosotros y en cada uno de los enfrentamientos que tengamos, que cada día vamos a tener, hermano. En el mundo tendréis aflicciones, pero no teman, de todas ellas te librará el Señor. Sí, sí. El Señor venció al mundo. Ahora nosotros tenemos que aprender de Dios. Nosotros tenemos que buscar en Dios cómo enfrento esta guerra, cómo enfrento este ataque, cómo enfrento esta enviación. Mira, que se me revolvió todo. Yo he hablado en muchos videos de que en las noches el Señor me revela en sueños esos ataques y esas enviaciones yo las veo. Y luego cuando me levanto se manifiestan en mi lugar. Pero ya el Señor me dio una alerta, ya el Señor me dio un sueño donde me revela de qué forma viene el ataque. Yo he visto estos enjambres de mosca, porque no hay una cosa que el diablo use para que la mosca, que el Señor reprenda a Belcebú, el príncipe de las moscas. Y nosotros nos alertamos, ya el Señor nos mostró, ya el Señor nos reveló que la enviación, el ataque, la brujería, el altar se activó de tal manera para que en la mañana cuando venga tú le hagas como Eliseo. Cuando Eliseo estaba en el lugar, Giesi estaba asustado porque había una multitud que venía contra ellos para destruirlo, para matarlo. Pero Eliseo estaba relax, estaba tranquilo. ¿Por qué? Porque él conoce al Dios al que le sirve y él sabe que no sucede nada sin que Dios lo revela. En la noche el Señor le revelaba a Eliseo cómo iba a venir el enemigo. Él podía estar hasta sentado y escuchaba las conversaciones de los reyes en otras ciudades, escuchaba las planificaciones de los reyes en otras ciudades. O sea, Dios siempre va a tener una estrategia y una forma de revelarte y de hacerte saber que estás siendo atacado, cómo vas a ser atacado y cómo vas a vencer el ataque. Entonces Eliseo está tranquilo, pero Giesi está turbado. Y el Señor, y Eliseo, ¿qué hace? Le ora al Señor. En todo este tipo de situaciones, la oración es el arma de guerra que te sacará de cualquier tormenta, de cualquier ataque, de cualquier enfrentamiento, de cualquier enviación. Siempre tu arma de guerra será la palabra y la oración. La palabra y la oración. Hay ataques que usted lo va a vencer cantando. Hay ataques que usted lo va a vencer con el solo hecho de leer la palabra. Hay ataques que usted lo va a vencer declarando la palabra con su boca. ¿Y cómo usted lo sabe? Porque en cada situación que me ha tocado, Dios me lo ha revelado. Y me lo va a revelar nada más a mí, no a todos sus escogidos, a todos los que le aman, a todos los que le temen. Porque todo el que decidió seguir a Dios y hacer la voluntad de Dios va a ser atacado, va a ser perseguido. Van a haber edictos, van a haber decretos, van a haber brujería, van a haber personas, van a haber contrataciones. Se va a pagar dinero por tu cabeza. Tú vas a ser uno de los más buscados en el mundo espiritual. No porque tú tienes los ojos azules, ni porque tú vives en el Piantini. No, porque tú portas algo de Dios que produce estragos en el mundo espiritual. Que produce pánico. Muchas veces somos atacados con el miedo. Muchas veces somos perseguidos por espíritus que producen miedo. Muchas veces nos envían cosas a nuestra casa para que nos asustemos, para que nos atemoricemos. Pero cuando el diablo hace esto es porque tiene miedo de lo que tú portas. Es porque tiene miedo de que tú sepas usar lo que portas. Porque cuando tú te armas de las armaduras, cuando tú sabes usar las herramientas que Dios ha puesto en tus manos, entonces eres una amenaza en el mundo espiritual. Mira cómo este hombre estaba en pánico, por eso no quería que fueran a su territorio. Pero en el libro, gloria al Señor, de Éxodo capítulo 1, dice que Faraón vio que el pueblo de Israel era más fuerte y más poderoso que ellos. Y tuvo miedo. Tuvo miedo y por eso le puso carga, le aumentó el trabajo.
trató de oprimirlos. ¿Para qué? Para que no se multiplicaran, para que no crecieran, para que no se les salieran de la mano. O sea, cada vez que viene un ataque es porque el diablo tiene miedo de lo que tú portas, es porque el diablo tiene miedo de lo que tú representas, es porque el diablo tiene miedo de lo que hay de Dios en ti. No es a ti que te tiene miedo. Ojo, cuidadito, no es a ti que te tiene miedo, es a lo que tú portas. Es al que camina contigo, es al que va delante de ti. El Señor le dijo a Abraham en el capítulo 15 de Génesis: no temas, yo soy tu escudo. O sea que Satanás sabe que hay un escudo delante de ti que se llama Jehová de los ejércitos. Satanás sabe que hay una protección. Cuando fue a pedir a Job, ¿qué le dijo el mismo Satanás a Jehová? Ajá, pero es que él no te sirve de balde, él tiene un cerco alrededor de él. Entonces el enemigo sabe que no te puede enfrentar, que no te puede atacar, porque hay un Dios todopoderoso que está delante de ti. Hay un Dios todopoderoso que te defiende. La Biblia dice que la palabra de Jehová es escudo alrededor de los que le temen. Así es. Aleluya. Entonces esa palabra que te va a librar de la tentación, que te va a librar de la brujería, que te va a librar del ataque, de los hechizos, de los conjuros, de las maldiciones, de todo el que se reúne en contra de ti, es la que tú tienes que escudriñar, es la que tú tienes que leer de día y de noche. ¿Para qué? Para que cuando vengan esos tiempos, hermano, tú sepas cómo atacar, tú sepas cómo defenderte y tú sepas cómo mantenerte firme cuando haya pasado el ataque, como dice el libro de Efesios. Así es que, aunque vengan como vengan, Dios usará sueños, Dios usará profeta, Dios usará su palabra, Dios usará quien tenga que usar para revelarte cómo viene el ataque. Así es. De quién viene el ataque, cómo defenderte y cómo vencerlo. Así es. Hasta aquí hemos llegado. Dios te bendiga, me quedé con hambre y sed de seguir escuchando a la pastora. Dios te bendiga mucho, tu hermana Rebeca estuvo con ustedes y la pastora Teresa Polanco. Dios me bendiga, comparta, suscríbese, déle me gusta y sea parte de nosotros, sea miembro de Excelencia Cristiana Televisión. Hemos venido para quedarnos en sus corazones. Shalom. Bendición.